De hoy es Incoterms 2010 y las posibles modificaciones a los Incoterms 2020. Como les decía yo, Incoterms 2010 es una marca registrada de la Cámara de Comercio Internacional y el texto oficial, el logo y todo lo que aquí yo platique, pues está protegido por derechos de autor de la Cámara de Comercio Internacional, por lo tanto, no tengo mayor problema. ¿Puedo checar si me veo en otra pantalla? ¿Qué son los Incoterms? Esa sería la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms, como su nombre lo indica, son los términos de comercio internacional, International Commercial Terms. En realidad, y como todos lo sabemos, los Incoterms son el conjunto de reglas para la interpretación de los términos comerciales en un contrato de venta o en un contrato de compra-venta. Son publicados y actualizados regularmente por parte de la Cámara de Comercio Internacional, como ya lo he platicado. Previenen malos entendidos y confusiones entre las partes, sobre todo entre comprador y vendedor, por cuanto hace a cuáles son las obligaciones que tiene uno u otro desde que la mercancía se encuentra en la fábrica o en el domicilio del vendedor y hasta que la mercancía arriba al domicilio del comprador. Existen 11 Incoterms para la revisión de 2010, a diferencia de los que existen en la revisión 2000. Y cada uno de ellos se utiliza para una situación específica y como les vuelvo a repetir, ya está la revisión para la versión 2020. Déjenme comentarles, antes de continuar con la finalidad de los Incoterms, que como ya les dije es establecer las reglas internacionales, las reglas o las reglas del juego bajo las cuales vamos a jugar todos los que participamos en el comercio internacional para poder interpretar correctamente cuáles son las obligaciones comprador-vendedor y se podrán evitar conflictos e incertidumbres que puedan poner en riesgo la operación. Y además determinar en qué momento comienza la responsabilidad del vendedor y en qué momento termina su responsabilidad y en consecuencia cuándo comienza la del comprador y en qué momento termina la misma. Déjenme hacer una pausa en este momento para comentarles lo siguiente. Hablamos que los términos de comercio internacional los vamos a tener determinados en un contrato de compraventa. Estamos de acuerdo que la mayoría de nuestras operaciones que realizamos importadores y exportadores no están de alguna forma bajo o sometidas a través de un contrato de compraventa internacional. Si es así, los felicito, porque además debo recordarles que próximamente entrará en vigor el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, donde justamente nos dice que uno de los requisitos que vamos a tener que entregarle a la agente aduanal, entre otros documentos, pues será justamente el contrato a través del cual se ha celebrado la compraventa internacional. Yo sé que muchas veces las empresas manejan sus operaciones únicamente a través de órdenes de compra y de la buena fe que existe entre ambas partes. Y ahí es donde se señalan los Incoterms que se van a utilizar. Sin embargo, debo de reiterarles, como les he venido diciendo durante yo creo que ya todos estos meses que hemos tenido la oportunidad de platicar, que a reserva de la buena fe que existe entre las partes, sí es importante que exista un contrato. Un contrato que no solamente va a servir como un instrumento que va a dar certeza a las partes de lo que se está negociando, sobre todo precio y cosa, términos del pago, etcétera, sino también justamente a partir de dónde y quiénes van a asumir ciertos riesgos desde el momento en que la mercancía se encuentra en fábrica y hasta el momento en que esta misma se entrega. Por lo tanto, en próximas sesiones vamos a tener un tema especial relativo a contrato de compraventa internacional, en donde yo les voy a dar algunas recomendaciones y vamos a transmitirles y a compartirles algunos formatos que existen a través de las diversas entidades internacionales
que han sugerido que se utilicen justamente para que ustedes tengan una forma de celebrar estos acuerdos de voluntades que, si bien es cierto, lo hacen de manera frecuente a través de cada venta que hacen, compra que hacen, es importante que quede determinado en un documento llamado contrato de compraventa internacional. Entonces, simplemente quería compartirles que es importante, reitero, la necesidad de tener un contrato de compraventa internacional. ¿Ok? ¿Qué artículo? A 81 del reglamento de la ley aduanera. Ya platicamos, este artículo 81 del reglamento de la ley aduanera está prorrogado hasta el siguiente año, pero ya ustedes ya saben que en la medida en que se prorrogan las disposiciones en materia fiscal y aduanera, pues nos colgamos en la hamaca y no hacemos nada. Hay que empezar a revisar todos los documentos que van a tener que entregarse a la agente aduanal para que éste los pueda tener. Que si bien es cierto, recuerden que estos documentos ya los deben de tener ustedes. Los comprobantes del flete, del seguro, el contrato de compraventa, las transferencias que hayan hecho respecto al pago de las mercancías, todo eso ya lo tienen que tener. Eso ya lo prevé la ley aduanera a través del artículo 59 respecto a las importaciones, respecto a las obligaciones que tiene el importador y hoy exportador a partir del 22 de diciembre, como recordarán, ya entra también en vigor la reforma a la ley aduanera el 22 de diciembre. Hay que cumplir con ciertos requisitos. Incluso hoy puede llegar la autoridad para solicitarles a ustedes que exhiban los documentos a través de los cuales ustedes puedan demostrar que se hizo un pago de X cantidad de dinero al extranjero por la compra-venta de una mercancía. Y tendrán que exhibirlo, puesto que de lo contrario pudieran determinar que el valor declarado en el pedimento es incorrecto, lo rechazan y ellos podrían recalcularlo. Es un extremo, no es muy común que suceda, pero siempre hay que estar a las vivas de que la autoridad pueda llegar a determinar algo al respecto. ¿Ok? Entonces, reitero, la finalidad de los Incoterms es dar certidumbre a las partes, saber dónde empieza el riesgo de uno y dónde termina el riesgo y dónde comienza la obligación de uno y dónde termina la obligación del otro. ¿Ok? Solamente un poquito de historia. En la versión de Incoterms 2010 desaparecieron los Incoterms DAF, DEC, DES y DDU para añadir además los dos nuevos Incoterms que son usualmente manejados por las operadores, el DAP y el DAC. Sobre todo el DAP es un Incoterm bastante utilizado en Incoterms 2010. Una pequeña comparativa entre Incoterms 2000 y 2010, pues la tienen aquí en esta tabla. En 2000 teníamos 13 Incoterms, como ya les dije, algunos pasaron a mejor vida y nacieron otros. Ahí lo pueden ustedes corroborar. Las categorías de los Incoterms los podemos agrupar en 4 grandes categorías que las vamos a determinar por letras, que son la E, la F, la C y la D. Fíjense bien. Y esto es un repaso para todos. Ya nosotros utilizamos, hay Incoterms que casi nunca se utiliza, por ejemplo el FAS. Ya vamos a ver que el Incoterm FAS, el Free Add-on Ship, casi no se utiliza. De hecho, les adelanto que es uno de los Incoterms que va a desaparecer y que se tiene pensado por parte del Drafting Group de los de Incoterms 2020 que desaparezca. Eso vamos a platicar más adelante. Sin embargo, hoy el Incoterm Ex-Works es el Incoterm en donde, como ustedes saben, la carga más grande la tiene el comprador. ¿Por qué? Pues porque el vendedor lo único que hace es poner su mercancía en fábrica y simplemente en el piso de la fábrica, y tendrá que venir el comprador a través de su transportista, etcétera, inclusive a cargar la mercancía al vehículo, puesto que el Ex-Works no significaría que el vendedor en el extranjero, suponiendo una operación de importación, tuviera que cargar la mercancía, ni siquiera el camión que va a transportar la mercancía al buque o a otro medio de transporte. Entonces tenemos el Ex-Works que es en fábrica y el concepto es que es un término donde el vendedor, reitero, no corre riesgo alguno en la venta. La entrega de las mercancías se hace en los almacenes del vendedor. De ahí tenemos al Incoterm al grupo F, en donde nos encontramos a FCA, libre transportista, el FAS, libre acostado de buque, y el FOB, que es el libre a bordo.
Quiero recordarles y manifestarles que hay algunos Incoterms que están recomendados para ciertos tráficos y hay otros que están recomendados para, por ejemplo, puede ser para transporte polivalente o multimodal y otro para transporte exclusivamente marítimo. Eso, sin embargo, ahorita lo vamos a comentar. Entonces tenemos FCA, libre transportista, el FAS, libre acostado de buque, y FOB, libre a bordo. Aquí, ¿cuál es el concepto? En este grupo F, el vendedor se encarga de entregar la mercancía en un medio de transporte escogido por el comprador en la localidad del vendedor. O sea, esto significa que de alguna manera, en el caso de los FAS, FOB, FCA, FAS y FOB, pues la mercancía va a encontrarse hasta donde llega, hasta el buque, sobre el buque, pero todavía en territorio extranjero, ¿ok? Caso contrario, en el supuesto del grupo C, en donde tenemos, ¿tenemos una pregunta? Donde tenemos el C, bueno, antes de continuar con el grupo C, la pregunta sería. Cuando un tercero paga el flete, ¿cómo se determina el Incoterm? Esa es una muy buena pregunta. Estamos hablando de comprador-vendedor, no de un tercero. Entonces, si ese tercero que paga el flete no es ni el comprador ni el vendedor, habrá que ver con quién está relacionado ese tercero. Si ese tercero está relacionado, seguramente va a estar relacionado con el comprador. Por lo tanto, habrá que asimilar que el Incoterm a utilizar será en virtud del comprador y no así del vendedor. Eso justamente por eso se tendrá que determinar también en los contratos cómo es que un tercero es el que va a intervenir, porque entonces el Incoterm puede estar medio raro. Imagínense que estemos hablando de una operación FOB y el seguro lo paga un tercero y resulta que cuando la mercancía llega a territorio nacional nosotros manifestamos FOB, pero si hay un seguro que aunque lo pagó un tercero, nosotros estamos beneficiados con ello. ¿Y qué creen? Que ese seguro juega para efectos de la base gravable. Y por lo tanto, si ustedes habrán declarado FOB y si hay un seguro, porque así lo determina la autoridad con el cruce de información fiscal, porque ese seguro lo van ustedes a meter como deducible para algún caso, aguas con eso, porque entonces estaríamos teniendo un problema con la base gravable. Entonces, quien me haya preguntado ese tema de que si lo paga un tercero, me gustaría que por favor me hiciera llegar a través del correo de Margarita o a través de mi correo la consulta real de cómo es que sucede esta generación de un pago por parte de un tercero del seguro, en donde no incluye donde no está jugando ni el comprador ni el vendedor. ¿Ok? Vamos con el grupo C. En el grupo C tenemos CFR, CIF, CPT y CIP. ¿Ok? En este caso, el grupo C, la generalidad es que el vendedor va a contratar un transporte para entregar la carga en un punto de destino, pero allá, o sea, en el lado del comprador, en destino. Y el vendedor no toma riesgo de la mercancía después de que ésta sea enviada. Ese es el grupo, las características generales del grupo C. ¿Tenemos pregunta? ¿No? Ok. De ahí tenemos al grupo D, en donde tenemos a los Incoterms DAT, DAP y DDP. En este caso, para los Incoterms DAP, perdón, para los Incoterms D, tenemos que el vendedor prácticamente toma todos los riesgos, y responsabilidades necesarios para poner la mercancía en el punto final y en el país de destino, incluyendo en algunos casos hasta los derechos de impuestos pagados, que es un poco complicado desde el punto de vista práctico, porque si nosotros compramos DDP, por ejemplo, pues el proveedor, el vendedor en el extranjero no va a ser quien aparezca en el pedimento como el que importa la mercancía, sino el que importa la mercancía pues seremos nosotros. Sin embargo, ahí es donde a veces se complica el tema del costo. ¿Por qué? Porque entonces tendrá que
Si la mercancía está incluyendo los derechos aduaneros, en este caso los aranceles, pues suena un poco complicado que se pueda realizar el pago por parte del proveedor en el extranjero. Más bien lo que se hace es que aquí el importador es el que tiene que pagar esos impuestos. No sé si me explico. O sea, ese Incoterm también, de hecho, el Incoterm DDP también va a tener pues de hecho, se va a haber eliminado el Incoterm DDP, como más adelante lo vamos a platicar. Pero bueno, en general tenemos entonces los grupos E, F, C, D, en donde el E es donde el vendedor no corre con ningún riesgo y va caminando el riesgo hasta llegar al vendedor, en donde se toma todos en el grupo D. La agrupación de Incoterms 2010, como yo les decía, tiene características de transporte polivalente o multimodal y únicamente para transporte marítimo. En el caso de Incoterms 2010, estos Incoterms que ustedes ven aquí, pues pueden ser polivalentes, pueden estar en cualquier tipo de transporte, Ex-Works, FCA, CPT, SIP, DAT, DAP y DDP. Pero, por otro lado, para efectos de vía marítima, nos quedamos únicamente con FAS, FOB, CFR y CIF. Son los que habitualmente o los que deberían de utilizarse. Y habrá que tener mucho cuidado en el tema de la correcta utilización de los Incoterms en sus operaciones vía terrestre, aérea o marítima, porque suena un poquito confuso que en una operación aérea, perdón, que en una operación aérea pues se utiliza un FOB, ¿no? O un CFR. Entonces, aguas con ese tema, porque luego se llega a prestar a confusión. Aquí una pequeña imagen que encontré, una imagen que demuestra lo que pasó en 2010. Si se dan cuenta, del lado izquierdo observan aquellos Incoterms que son multimodales, del lado derecho observan los Incoterms que son exclusivamente marítimos. ¿Cuáles fueron los que desaparecieron y cuáles fueron los que aparecieron? Insisto, en 2010, porque todavía seguimos bajo los Incoterms 2010, ¿ok? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? ¿Nada? ¿Ningún comentario? Ok. Obligaciones de cada una de las partes. Vamos a empezar el grupo E, en donde la obligación mínima, como ya les dije, es del vendedor. ¿Qué pasa aquí? Como estas tablas, insisto, se las voy a mandar y la verdad que están bastante resumidas y tienen mucha facilidad de entendimiento. Esta información la pude recuperar de en algunos congresos en Sudamérica que tuvimos oportunidad de estar ya hace algunos años, y en donde estos expositores, específicamente en Lima, podían dar a conocer de manera muy clara cuáles eran las obligaciones vendedor-comprador, a reserva de todas las tablas que ustedes pueden encontrarse en internet y en donde se van a encontrar justamente con aquellos puntitos que marcan ya sea verde o rojo, en donde va la responsabilidad del comprador y del vendedor, pero aquí lo ponen en blanco y negro, ¿ok? Obligaciones del vendedor, en el caso de Ex-Works, que es indicado lugar convenido, pues bueno, el vendedor tiene que poner la mercancía a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor. Punto. Ahí se queda. Este término es la mínima obligación para el vendedor. Tiene que embalar la mercancía, claro está. No la puede dejar ahí suelta. La tiene que poner de tal manera que el comprador pueda llegar a través de su transportista quizás y subirla a un vehículo y posteriormente llevarla a costado de buque, acostado de buque o cruzar una frontera. Y obviamente, pues como por obvias razones, tendrá que proporcionarse la factura comercial. Y el comprador es quien elige el medio de transporte o el modo de transporte, va a soportar el riesgo inherente al transporte desde el momento en que la mercancía es levantada del piso en fábrica hasta el momento en que llega a su destino final. El costo del riesgo es inherente
al comprador. Igualmente, tanto el transporte, seguimiento, tránsito, importación, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente también se debe encargar de llevar a cabo los trámites de despacho de exportación. El comprador va a tener que contratar un agente aduanal en el extranjero, suponiendo que se trate de una operación de importación, y en el extranjero va a tener que hacer todos los trámites necesarios para despachar la mercancía y cargar la mercancía en el medio de transporte previsto por el propio comprador. De ahí podemos tener de manera gráfica esta lámina o esta diapositiva en donde es muy claro que pues la mercancía la vamos a ver determinada ahí en la fábrica y riesgos para el vendedor, pues la verdad, mínimos. ¿Ok? Dentro del grupo F, ¿cuáles son las características generales? Pues la entrega en un punto de embarque, el comprador designará y pagará el transporte y el comprador de igual manera va a asumir un riesgo del transporte principal, o sea, del trayecto de un país a otro. El FCA, Free Carrier Libre Transportista, indicando lugar convenido. FCA, Veracruz, FCA Los Ángeles, FCA Almacén fulanito de tal en Los Ángeles. Habrá que determinar correctamente cuál es el complemento del Incoterm de referencia. En este caso, reitero, como se trata de un Incoterm polivalente, pero eso sí, el FCA seguramente no va a haber, en el tráfico marítimo un FCA, pero pudiera en un momento de existir. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor? Pues la mercancía la entrega al transportista que designe el comprador en el lugar indicado. Como les dije, siempre el FCA tendrá que seguir por el lugar convenido. Se efectuará el despacho a la exportación de la mercancía por parte del vendedor. Ahí el vendedor se encargará de ello y proporcionar factura comercial. El comprador en este caso elige el modo de transporte y transportista, soporta gastos, riesgos desde que la mercancía es entregada al transportista en el lugar convenido. Entonces, FCA, reitero, es un Incoterm en donde debe de contener siempre el complemento del lugar en donde se lleve a cabo el mismo. Bien. Aquí también lo tenemos de forma gráfica. Un punto importante, el precio de la mercancía puede o no incluir fletes seguros, pero incluye maniobras y despacho de exportación. ¿Qué significa? Recuerden ustedes que si la mercancía tuvo que ser trasladada desde la fábrica hasta, por ejemplo, el puerto de embarque, ¿ok? No costó de buque, acuérdense que esto es marítimo, simplemente hasta un lugar convenido. Como salió de ahí, pues obviamente va a haber un transporte, ¿cómo se llama? Seguramente va a haber un transporte de la mercancía de la fábrica a ese lugar. Puede darse el caso. Habrá que considerarlo para efectos de determinar el tema de incrementables. Acuérdense que todo este tema de Incoterms también tiene que ver con incrementables. El riesgo del vendedor, entregas mercancía en el transporte y el comprador contrata transporte y seguro la mercancía hasta destino y efectúa despacho de exportación. Ahí le puse importación, pero en realidad es el despacho de exportación. ¿Ok? Ahí tenemos el FAS. Definitivamente, como les dije, ya se va a acabar. ¿Y por qué se va a acabar este Incoterm FAS? En realidad, este Incoterm se ha utilizado de manera mínima y sobre todo el Incoterm FAS lo utilizan aquellas empresas que manejan commodities, como por ejemplo minerales, cereales, en donde pues lo único que hacen es que se pone a costado de buque. La mercancía se pone a costado de buque y llegará el comprador a recoger la mercancía para subirla al buque. En realidad, insisto, en términos de lo que dicen los Incoterms 2020, es un Incoterm que está por desaparecer por el poco uso
que se está llevando a cabo. No sé si alguno de ustedes actualmente está, no sé si actualmente alguno de ustedes está utilizando este Incoterm. Tenemos una pregunta aquí. Entonces, ¿se ocupa por vía terrestre el FOB? ¿Está mal? No, no está mal. La sugerencia es que, pues, free on board, como lo vamos a ver ahorita, pues no aplica del todo para un transporte terrestre. 703, que es la que nos está preguntando. Entonces, la idea es tratar de utilizar justamente aquellos Incoterms que nos funcionen y que tengan mayor claridad al momento de llevar a cabo nuestra operación de comercio exterior. Me parece que no es adecuado utilizar un FOB en transporte terrestre. Para eso bien, podríamos utilizar, pues justamente, alguno de los demás Incoterms que para ello existan. ¿Ok? Bueno, seguimos con el Incoterm, insisto, el FAS es un Incoterm que ya prácticamente lo tenemos por desaparecer. Yo importo tenis de China a México. Yo importaré tenis. Ana Lilia, pues dependerá. Si es de China, seguramente va a ser a través de... Es una pregunta importante, fíjense. Voy a hacer un paréntesis aquí. Déjenme dejar de compartir y me voy a poner aquí. A ver, es una pregunta que posiblemente nos tendríamos que hacer siempre. ¿Cuál es el mejor Incoterm a utilizar? Si lo que estamos buscando en un Incoterm es saber dónde empiezan las obligaciones de uno y dónde empiezan las obligaciones de otro y viceversa y dónde terminan, tenemos que considerar entonces el grado de confianza que se tiene con el cliente. Yo creo que, Ana Lilia, si tú vas a importar de China, seguramente lo vas a hacer a través de vía marítima. Seguramente la mercancía va a llegar a Manzanillo y por lo tanto vas a utilizar alguno de los Incoterms marítimos que serían FAS, FOB, CFR y CIF. Yo creo que si tenemos experiencia ya en la comercialización internacional, pues yo creo que vamos a darle todas las obligaciones al vendedor, ¿no? Por lo tanto, yo pensaría en utilizar un CIF. Sin embargo, si el vendedor no tiene la experiencia o no quiere meterse en ninguna problemática, pues seguramente va a utilizar el Ex-Works o va a utilizar el FOB. Mi sugerencia, Ana Lilia, sería que si vas a importar vía marítima de China con destino Manzanillo, pues utilices un CIF. Me parece que eso sería lo mejor. Deberás de considerar, obviamente, todos los riesgos y todas las limitaciones que también implica, y sobre todo ponerte de acuerdo con el vendedor justamente en las coberturas que tiene el seguro en el caso de que sea CIF. Recuerden ustedes que las coberturas cuando menos tienen que ser sobre el 110% del valor de la mercancía. Es lo mínimo que deberían tener, es el 110%. Por un lado. Por el otro lado, recuerden que el tema de los seguros es una cuestión de buena fe. Vamos a pensar en un momento que el seguro sea contratado, que a lo mejor compres FOB y que el seguro lo contrates tú. Si tú compras FOB y el seguro lo contratas tú, pues tú vas a llegar a una aseguradora, la que quieras aquí en México, y le vas a decir, oye, pues ¿sabes qué? Yo voy a traer una mercancía de China, etcétera, etcétera. Y pues quiero asegurar mi mercancía. Tendrás que cumplir con una serie de documentos y de requisitos para que la mercancía pudiera ser asegurada, pero eso no da la garantía de que el seguro en un caso de siniestro te vaya a cumplir. ¿Y por qué digo que no? Podría cumplir? Porque el tema del seguro se basa en la buena fe y en la ausencia de dolo. ¿Qué significa? Que si ustedes están trayendo algún tipo de mercancía que no fue correctamente embalada, por ejemplo, ¿ok? No fue correctamente embalada y en el trayecto se daña, pues a lo mejor de inicio te la van a asegurar, pero cuando el seguro, acuérdense que el negocio del seguro siempre va a ser no pagar, por un lado,
o bien cobrarle a alguien, Entonces, si se detecta que esa mercancía no fue correctamente embalada, pues entonces el seguro no te va a pagar nada. ¿Por qué? Porque entre los clausulados de la aseguradora te va a decir, oye, pues el dolo, pues si la mercancía fue mal embalada, pues no es problema mío. O por ejemplo, si se trata de una importación de un perecedero, vamos a pensarlo al revés, una exportación de un perecedero. Y resulta que la mercancía por algún motivo no llegó a tiempo para subirse al buque. Vamos a pensar una exportación. Ustedes contratan el seguro. La mercancía no llega a tiempo para rolar, para subirse al buque. Se tarda 2, 3 días o 4 días en condiciones no óptimas y resulta que cuando llega la mercancía al extranjero llega dañada y ustedes quieren ejercer el seguro, ya sea ustedes o ya sea que el seguro lo hayan ustedes contratado a favor de su comprador, el seguro les puede decir, ojo, los retrasos no están considerados en las pólizas, en las coberturas de seguro y por lo tanto no te pagan. Y eso se los digo por experiencia, ya ha sucedido. Aguas con eso, los retrasos no son cubiertos por los seguros, ¿ok? Entonces, tendrá que tener sumo cuidado en el tema del aseguramiento de las mercancías. Siempre será mejor asegurar. Dice Ana Lidia, oye, pues es que el chino no quiere involucrarse en nada. Pues yo te diría que le pensaras 2 veces antes de comprarle al chino, porque justamente si no quiere involucrarse en nada, pues seguramente te va a vender Xworks. Entonces, pues si te va a vender Xworks, tú tendrás que contratar de manera adicional seguros, fletes, agente de aduanas en China para que te haga la operación de exportación, etcétera, etcétera, etcétera. Déjenme decirles algo que aprendí también en este seminario de Incoterms al que tuve oportunidad de acudir. Nos decía el expositor que tuvo un caso que existen casos en donde la finalidad del seguro, justamente pagar o indemnizar por una mercancía que se haya dañado. Cuando esta mercancía se daña, pues el seguro se daña o se pierde o te la roban, por ejemplo, pues el seguro básicamente se convierte en dueño de la mercancía. Vamos a pensar que la mercancía en el trayecto del buque, perdón, en el trayecto del transporte terrestre, marítimo, lo que sea, se pierde. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el seguro? Pues el seguro se va a ejercer por parte del beneficiario y se va a cobrar la indemnización. Y esa mercancía ya no es de uno. Pero resulta que próximamente la mercancía se encuentra y te avisan a ti como dueño de la mercancía, pues que está tu mercancía, te lo avisa el Ministerio Público, vamos a pensar en México. Esa mercancía ya no es de ustedes, esa mercancía es del seguro. Por lo tanto, ustedes, como el seguro se subrogó, no pueden ir a recoger esa mercancía. Es más, podrían cometer una irregularidad bien fuerte en temas en cuestiones mercantiles, porque si a ustedes el seguro ya les pagó, ustedes no tienen derecho a recuperar esa mercancía, sino que habrá que ponerla a disposición de la aseguradora para que ellos a su vez hagan lo correspondiente. Entonces, mucho cuidado con el tema de el ejercer los seguros, en donde pudiera haber alguna situación ahí, contraproducente para ustedes. Bien, continuamos entonces con el siguiente Incoterm. Bueno, el FAS ya lo platicamos. El Incoterm FOB. Ese es el, ¿no? ¿Qué dijo? Frión. ¿Perdón? No escucho. ¿Alguien habló? Ah, es que por ahí escuché a alguien. Bueno, el Incoterm FOB es el Incoterm FOB es el Incoterm libre, permítame tantito, libre a bordo, free on board, libre a bordo, indicando puerto de embarque convenido. Bueno, tipo de transporte, reitero, marítimo. La mercancía se entrega a bordo del buque elegido por el comprador en el puerto de embarque convenido. Esa es la obligación del vendedor. Si es FOB, lo vamos a poner sobre el buque convenido. Ojo, se pretende que en este nuevo ciclo de Incoterms 2020
este Incoterm alcance a que la mercancía se encuentre, como le llaman, trincada. O sea, no nada más que haya pasado la borda del buque, sino que ya se encuentre correctamente depositado. Porque imagínense ustedes en un transporte marítimo, cuando la grúa está cargando una mercancía y en el momento en que va por arriba del buque, pues se entiende que ya está libre a bordo. Pero hasta el momento en que se deposita, imagínense, estoy pensando alguna tarugada, que se presente un supernortazo ya sobre el contenedor, sobre el buque, y se caiga el buque, perdón, se caiga el contenedor, y ahí como de quién es la responsabilidad. Espérate, si yo ya te lo puse sobre el buque, no, espérate, tiene que existir ya la certeza de que el contenedor se encuentra correctamente colocado sobre la borda, después de que pasa la borda del buque, adentro del buque. E incluso también había un caso en donde a veces la mercancía no estaba, en el caso de vehículos, por ejemplo, que entran por abajo, había una discusión ahí de que si se entendía que ya estaba arriba o no, porque no había pasado la borda del buque, sino había pasado por abajo. Entonces, al final del día se entendía que era free on board. Incluso hubo un caso ahí internacional que se fue a discusión, pero bueno, se entendió que era libre a bordo. Entonces, también este Incoterm FOB va a tener esa modificación, además de unas que más adelante vamos a comentar. Se efectúa por parte del vendedor, obviamente, todos los trámites de despacho de exportación de la mercancía y se proporciona una factura comercial. Siempre tendrá que proporcionar una factura comercial. Al final vamos a tener una lámina en donde está bien interesante cuáles son los conceptos que tiene que tener esta factura. Y en el caso de FOB, las obligaciones del comprador son designar y reservar el buque y correr con los gastos riesgos inherentes de la mercancía desde el momento en que traspasa la borda del buque. ¿Ok? Bueno, aquí también lo vemos de manera más gráfica. Las mercancías van a incluir fletes, seguros, maniobras hasta cruzar la borda del buque y el despacho de exportación. ¿Ok? Bueno. Grupo C es entrega en punto de destino. El vendedor va a designar y va a pagar el transporte principal y el comprador asumirá, en el grupo C el vendedor designa y paga el transporte local y el comprador asume el riesgo del transporte principal. ¿Esto qué significa? Vamos a pensar en el Incoterm que estamos señalando, Incoterm CFR, costo, flete, indicando como siempre el puerto o destino convenido. CFR, destino convenido. ¿Ok? ¿Qué tenemos en CFR? CFR es primordialmente un Incoterm marítimo. ¿Ok? En donde las obligaciones del vendedor serán contratar el buque, siendo por su cuenta flete y la carga hasta el puerto de destino, ¿ok? O sea, si estamos hablando de una importación, o será hasta algún puerto mexicano, efectuar el despacho de la exportación de la mercancía y proporcionar factura comercial. ¿Y qué tiene que hacer el comprador? El comprador tiene la obligación justamente de soportar y de cubrir cualquier gasto adicional y riesgo o el deterioro de alguna cuestión de la mercancía desde el momento en que traspasa la borda del buque en el puerto de embarque. ¿Ok? Tenemos, sí, ya revisé 2 dudas. Perdón, es que estoy poniendo esto en vibrador. Ya. Entonces, costo y flete no lleva seguros, ¿ok? Si nosotros traemos una operación o traemos un embarque en donde nos vamos a arriesgar a no asegurar la mercancía, pues déjenme decirles, queridos amigos, que estamos en una situación bastante compleja, porque imagínense que la mercancía que tanto esfuerzo les ha costado a la empresa adquirirla, pues vaya a tener un siniestro que es muy común
que sucedan algunos siniestros. Entonces, pues aguas con ese tema, ¿no? Incoterms CFR, también Incoterms CFR no va a tener mayor cambio, perdón, en Incoterms 2020. ¿Qué dudas son? ¿Era la de China? Ajá, y se ocupa con vía terrestre. Ya. Ahí tenemos CFR, incluye fletes hasta el puerto de destino y maniobras hasta cruzar la borda del buque y despacho de exportación. No hay seguro, nadie cubre nada, obviamente el vendedor, hasta el momento de que él está en la borda del buque, pues ya la hizo. Ya la hizo, quiere decir que ya se libró de responsabilidad, siempre y cuando todo esté bien, pero a partir de ahí dice, ahí nos vemos, comprador, te haces cargo de todo. Si bien es cierto, existen algunos seguros mínimos que cubren las fletes, etcétera, el seguro es importantísimo que lo consideren y debe de formar parte de su costo final. O sea, al final, a últimas, el seguro forma parte del costo final y deberán de sumarlo a todos los trámites relativos, a todos los costos relativos para la venta de su mercancía de territorio nacional. Y ahorita voy a hablar un poquito del seguro global, que por ahí hay un tema bien interesante y bien importante del tema de seguro global para efectos aduaneros, puesto que la mayoría de los importadores no lo aplican de manera correcta. El Incoterms CIF, Incoterms que es el muy utilizado, costo, seguro y flete, indicando puerto destino convenido, pues es uno de los Incoterms que también predomina en el tema de transporte marítimo y es considero uno de los más completos, donde el vendedor va a contratar buque, pagar flete, carga, efectúa despacho de la mercancía y va a contratar una póliza de seguro para a favor del comprador, hasta por un importe mínimo, como les dije, del 110% del valor de la mercancía. Siempre y cuando, reitero, haya habido diligencia en el envío de la mercancía, en el embalaje, en las condiciones indicadas al transportista, a la naviera, al como quieran que se llame, para efectos de que el correcto manejo de la mercancía o en las correctas indicaciones del manejo de las mercancías no hayan provocado a lo mejor el siniestro del cual se está pidiendo la indemnización. Y por otro lado, entonces, las obligaciones del comprador, pues si bien el vendedor ya contrató un seguro, la mercancía viaja a riesgo del comprador, quien al final del día va a ser el beneficiario de la póliza por designación directa. ¿De a quién? Del vendedor. Entonces, creo que el Incoterms CIF es uno de los más completos que podemos tener en el caso de que es un Incoterms de los que consideramos intermedio y es en el que la gran mayoría de las operaciones, sobre todo en vía marítima, se lleva a cabo. Aquí tenemos que se incluyen el precio de las mercancías, fletes, seguros hasta puerto de destino y maniobras hasta cruzar la borda del buque y despacho de exportación. Tenemos una pregunta. Dice, yo importaré... ¿Y eso de qué depende? ¿Todos los costos los absorbe el vendedor? Depende. Si estamos hablando de CIF, pues sí, el valor de la mercancía va a estar incluyendo el costo de la mercancía, el seguro de la mercancía y el flete principal de la mercancía. Pero esos costos, al final del día, ustedes los van a haber pagado. Se los van a haber pagado al comprador, al vendedor. Acuérdense que aquí lo que se trata es ver dónde empieza el riesgo y dónde empieza la obligación. Dónde empieza el beneficio de uno o de otro. Entonces, tener mucho cuidado. Al final, van a tener que considerar que el precio de la mercancía que ustedes pagaron incluía fletes y seguros. ¿Ok? Si incluía fletes y seguros, obviamente también va a jugar para el tema de los incrementables. Porque si ya venía incluido en el precio pagado, pues no van a tener que incrementar nada, porque ya venía así. Contrario a lo que dijimos hace rato. Si estamos hablando de un FOB
pues a lo mejor no quisieron asegurarla. Nada más aguas con hacerle el cuento con el SAT porque se los va a trabar. ¿Hay otra pregunta? Gracias. Gracias, de nada. CIF también va a tener una modificación que ahorita vamos a comentar. Tenemos CPT. CPT es un transporte multimodal en donde las obligaciones del vendedor pues van a concluir únicamente con el pagar el transporte hasta el lugar convenido, efectuar el despacho de la exportación y proporcionar la factura comercial. En realidad, el CPT es muy similar al CFR, nada más, perdón, sí, al CFR, solamente que en todo tipo de transporte. Por ejemplo, ¿para qué voy a utilizar en transporte marítimo, en transporte aéreo o en transporte terrestre? Perdón, en transporte aéreo, transporte terrestre, un CFR si tengo CPT. Mejor voy a utilizar el CPT. Es básicamente lo mismo, no tendríamos mayor cosa. Insisto, el único tema es el transporte, el tipo de tráfico. En este caso es multimodal. También se ve muy feo un CPT en marítimo. Se ve muy feo. No quiere decir que no se pueda, pero también hay que hacer, pues, ya profesionalmente y diligentemente una operación de comercio exterior. El caso del SIP, que es porte seguro pagado hasta lugar convenido, pues es muy similar al CIF. En el caso de marítimo, el vendedor se obliga a pagar transporte de la mercancía, efectuar el despacho y contratar una póliza hasta por un importe mínimo del 110%, ¿a favor de quién? Pues obviamente el comprador. Y por el otro lado, pues el comprador va a soportar los gastos inherentes a la mercancía desde que el vendedor entrega al primer transportista y cualquier gasto adicional también será a cargo del comprador. Entonces, básicamente, CFR es CPT y CIF es CIF. La única diferencia es que CFR y CIF son marítimos y CPT y CIF son cualquier otro tipo de transporte. ¿Ok? Bien. Igualmente, grupo D. Ya vamos avanzando rapidito. ¿Cuáles son las características? Entrega en punto de destino, vendedor designa y paga el transporte y vendedor asume el riesgo del transporte principal. ¿Cuál es el Incoterm aquí que prevalece? Pues el DAT, Delivered at Terminal, entregado en terminal, puerto, lugar convenido. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor? Pues obviamente entregar la mercancía en la terminal o puerto convenido. Por ejemplo, DAT CICE Veracruz, por ejemplo. Pagando el transporte y soportando riesgos hasta dicho punto, efectúas despacho de exportación de la mercancía y proporcionas factura comercial. ¿Y qué hace el comprador? Pues el comprador va a soportar cualquier riesgo que se presente durante el transporte, desde que la mercancía se pone a su disposición en el lugar convenido en la terminal. Y deberá efectuar todos los trámites relativos al despacho de importación y pagar los impuestos aplicables. Entonces, en el caso de DAT, el vendedor cubrirá seguro de mercancía, transporte en el exterior, gastos de manipulación en origen, almacén, transporte en el interior de la fábrica, etcétera, y ahí se queda, porque a partir de que llega a la terminal, entonces todo lo que tenga que ver con los trámites de importación y en el interior del país para la entrega en el domicilio final van a correr a cargo del comprador. Este es un Incoterm para todo tipo de transporte. En este caso, el DAT. ¿Okay? El DAT no va a tener de momento tampoco ningún cambio. Nuevamente, ahí tenemos la gráfica. ¿Ok? Incoterm DAP, nuevamente, todo tipo de transporte. ¿Cuál es la diferencia? En el Incoterm DAP, el vendedor se va a encargar de llevar a cabo todos los gastos de manipulación en destino. Dicho de otra forma,
el vendedor elige y contrata transporte, paga flete, soporta todos los riesgos del viaje hasta el lugar convenido en destino. Efectúa despacho de exportación, obviamente, y proporciona factura. ¿Y qué hace el comprador? Pues va a asumir los gastos y riesgos en el momento, en el punto de descarga. DAP, Veracruz, y pagar los impuestos de importación aplicables. Los va a tener que hacer igual. Oye, entonces, ¿cuál es la diferencia entre DAP y DAT? Pues la diferencia entre DAP y DAT es que en el caso de DAP, con P al final, el transporte en el interior y la entrega corren al cargo del vendedor, pero no existe el pago de aranceles en importación. ¿Ok? Esa es la diferencia entre DAP y DAT. DAT, la obligación del vendedor termina, DAT con T, termina con los gastos de manipulación en destino en terminal, pero ya hablando de DAP con P al final, nos vamos hasta el transporte interior y entrega sin el pago de impuestos, ¿ok? Y por último, tenemos a DDP. DDP sí va a ser un Incoterm que se va a cambiar y se va a desdoblar. También lo vamos a platicar ahorita en qué consiste. ¿Y qué pasa aquí con DDP? Prácticamente DDP es el contrario de Ex-Works. Todas las obligaciones de DDP son del vendedor. Olvídate, Ana Lidia, que el chino vaya a querer hacer un DDP. Obviamente no lo va a hacer. Lo que tenemos aquí es que en el DDP se cubre mercancía acondicionada, embalada, la suben al transporte, el transporte la manda vamos a pensar en marítimo, la manda al buque, la sube al buque, se transporta en el buque, se hace la mercancía va asegurada, ¿cómo se llama? Se manipula la mercancía en destino, se descarga la mercancía del buque, se pagan los impuestos al comercio exterior en la importación y se entrega en el domicilio final del comprador. Todo eso es en DDP. Aquí el único tema nuevamente es DDP, que insisto, DDP se va a eliminar. Tiene la característica de que, pues, ¿cómo le hace el vendedor para pagar los impuestos? Si los impuestos los tiene que pagar el importador, no el vendedor en el extranjero. Oye, pero ya están incluidos en el precio. Bueno, pues entonces ahí se hace un problemita. Por eso es una de las razones por las que puede ser que DDP también vaya a desaparecer, con la finalidad de ubicar solamente DAP o DAT. Medio de transporte, ahorita vamos a platicar un poquito más sobre el tema de fondo de los Incoterms, pero para Incoterms 2010 se hacen dos clasificaciones según el medio de transporte. Reitero, hay Incoterms para medios de transporte marítimo y otros para cualquier otro tipo de medios de transporte. Y aquí está definido, ¿ok? Ya lo vimos en reiteradas láminas. Y en esta gráfica que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho porque deja muy claro qué es lo que tiene que consignarse en la factura que se emita, ya sea tanto para mercancía de importación como mercancía de exportación. Recuerden ustedes que el tema del Incoterms no son leyes, Incoterms no son leyes, incluso hay Incoterms. Hay quienes utilizan todavía los Incoterms de 1990, obviamente pues ya están bien mal, pero no hay nada incorrecto, simplemente se basarán sobre los Incoterms de 1990. Hay unos Incoterms por ahí norteamericanos que también tuvieron auge hace muchos años y tenemos los que actualmente estamos utilizando. Pero si se dan cuenta, estos son los datos que deberán de contener, dependiendo del tipo de Incoterm, la factura comercial que emitan. Yo les pido que en realidad observen muchas veces cuando, como les he venido diciendo, los Incoterms están directamente relacionados con los incrementables. ¿Y a qué me refiero con esto? Insisto, esto se lo voy a mandar,
Pero ¿a qué me refiero con esto? Cuando nosotros estamos asumiendo el riesgo de una operación de comercio exterior, perdón, de un transporte de una mercancía, es bien importante que determinemos en realidad si estamos cubriendo totalmente nuestra mercancía, si la está cubriendo el comprador, si la está cubriendo el vendedor, pero sobre todo, si le estamos dando información correcta al agente aduanal. A ver, ¿la factura tiene que traer el Incoterm? En estricto sentido, no. Si ustedes se van, en el caso de una importación, al artículo 36A, fracción primera, inciso A, recuerden ustedes que ahora dice documento equivalente, comprobante fiscal digital, ¿se acuerdan que lo platicamos? En el extranjero, pues quién sabe si exista eso, ¿verdad? Pero sigue existiendo la regla 317. La regla 317 justamente nos dice cuáles son los datos que debe contener la factura. Y mentiras, que diga el Incoterm. Pero es un hecho que necesitamos en el campo correspondiente del pedimento poner el Incoterm. Y si yo pongo un Incoterm Ex Works y resulta que no le pongo incrementables en los campos correspondientes, pues nos van a dar una revolcada buenísima en la aduana, ya sea en el reconocimiento, si es que toca, o en una revisión electrónica. ¿Por qué? Porque van a decir, oye, a ver, ¿y cómo le hiciste para mandar tu mercancía? ¿La teletransportaste o cómo está el asunto? Lo más delicado, señores, es aquellos Incoterms en donde el seguro, pues no está incluido. Pues si es CIF, pues no me importa. Pero si es CFR y ustedes se quieren ahorrar unos pesos para no incrementar la base gravable, se van a meter en problemas. Y se las quiero poner más complicada. Hay veces que son dos seguros. Hay veces que el Incoterm es CIF y además ustedes contrataron un seguro adicional. Si bien es cierto, ojo, si bien es cierto que cuando vayan a ejercer el seguro tienen que ejercer uno u otro, porque pues no van a ejercer los dos, porque eso no se puede hacer, lo cierto es que deberán de considerar ambos seguros para efectos de la afectación de la base gravable. Y les decía yo hace rato, aguas con el tema de los seguros globales. Para que ustedes, queridos importadores, puedan llevar a cabo la aplicación del seguro global, no es nada más de mandarle al agente aduanal el cálculo del factor para aplicárselo y todo lo que se ha venido haciendo de manera, considero yo, negligente. Deben de cumplir con los requisitos de dar incluso un aviso a las autoridades aduaneras con la finalidad de informar que van a hacer uso de un seguro global y cumpliendo con todos los requisitos que señalan las reglas y el reglamento, que también les voy a hacer llegar toda esta información específicamente del seguro global. Ahí hay una bomba de tiempo, porque el hecho de nada más mandar el factor no es suficiente y las autoridades van a empezar, les soy honesto, no he tenido nunca el caso en donde me hayan determinado nada respecto a ese tema, pero tarde o temprano lo van a hacer, así como les digo que tarde o temprano la Profeco va a llegar a revisar que las mercancías que se toman el cumplimiento de normas porque supuestamente no se van a vender al público en general, en realidad no se hayan vendido al público en general, y todo lo que les he venido diciendo en todo mi amargo, mi amarga queja del tema de las normas de sociedades mexicanas, también les digo aquí, el tema del seguro global es un tema que hay que atacar y que hay que concentrarse en ello. Aprovechen que estamos por cerrar año y empecemos a hacerlo correctamente. Yo me comprometo a mandarles toda la información. Yo les voy a mandar esta presentación. Les voy a mandar material adicional y una información especial respecto a seguro global. ¿Ok? Para que ustedes estén al tanto del tema. Me pregunta Nathan, en FCA actualmente
yo coordino y pago el transporte de planta a terminal después de cargado por proveedor. Esto es correcto. Entiendo, Nathan, que tú eres quien importa la mercancía, tú eres tú haces toda la gestión del transporte desde origen hasta la terminal. Considero que está correcto. Al final del día lo importante es declarar en el pedimento pues que está utilizando un FCA, en donde seguramente el transporte no está incluido, por lo tanto lo tendrán que incrementar para efectos de la correcta base gravable en el caso del impuesto a la importación. Yo no le veo que se esté haciendo de manera incorrecta, ¿ok? Y ahora sí, nos vamos a la parte, bueno, insisto, esta tabla que les compartí hace un momento, espero que la puedan utilizar, y nos vamos a las propuestas de Incoterms 2020. ¿Qué tenemos en Incoterms 2020? Presten absoluta atención. Insisto, solamente son las propuestas que se han dado a conocer por parte del grupo de borrador de Incoterms, que se denomina Incoterms 2020 Group Drafting, en donde supuestamente a finales de 2019 van a ser publicadas estos nuevos términos de comercio internacional, y que casualmente va a coincidir con los 100 años de la creación y de la fundación o nacimiento de la Cámara de Comercio Internacional. Por primera vez, los amigos chinos ya se incorporaron a las negociaciones de las nuevas, de los nuevos Incoterms 2020, y tanto China como Australia ya se incorporaron, según los borradores que han estado enviando la gente de Cámara de Comercio Internacional. Se van a actualizar conceptos, como les dije, se van a eliminar, insisto, solamente son propuestas, hasta que no salgan, no vayan a hacer nada. Se van a eliminar Ex-Works y DDP. Esto es muy importante. Ex-Works es utilizado por muchas empresas, como los chinos, para no hacerse responsables de nada, y es un Incoterm básico. Sin embargo, los paneles de discusión dicen que para los dos casos, tanto para Ex-Works como para DDP, lo que se busca es que en cierto momento se llegan a contradecir con cuestiones específicamente de la Unión Europea, puesto que la responsabilidad de exportadores e importadores se ve confundida, sobre todo lo que les decía yo en Ex-Works, pues prácticamente la mercancía está ahí, en tierra, en la empresa, y dicen, ajá, ¿y qué, nada más ahí la dejo y yo no la muevo para subirla, o cómo va a ser el asunto? Entonces, lo que supuestamente se pretende es que Ex-Works deje de existir para dar lugar justamente a un FCA, y que puede ser FCA fábrica, ¿no? Pero el dejarlo en Ex-Works, dicen los paneles, ya no será en contradicción con el tema de Código Aduanero de la Unión Europea, por cuanto hace la responsabilidad que están teniendo los importadores exportadores. Entonces, la explicación es, pues van a desaparecer Ex-Works y DDP por cuestiones específicamente de presión de la Comunidad Europea. Ya veremos que el Ex-Works se va a sustituir no se va a sustituir, sino que ya se va a utilizar entonces FCA. Recuerden ustedes que FAS va a desaparecer, y en este caso, en lugar de DDP, pues ya va a quedar DAP o DAT, pero yo creo que estaríamos yéndonos más allá con el tema de DAP. La eliminación del Incoterm FAS, como les dije, Free Allow Ship, este Incoterm está mínimamente utilizado, es un Incoterm de bajo uso, está opacado por el FCA, por ejemplo,
Es utilizado particularmente por empresas que manejan minerales y o cereales, que son los famosos commodities, y se está pensando en crear un Incoterm quizás específico para este caso, pero si no, se sustituiría simplemente por FCA. FCA, a su vez, se pretende desdoblar en dos tipos de FCAs, denominados de momento FCA1 y FCA2. El FCA1, que es el FCA, que es además es casi el 45% de las operaciones se podrían utilizar FCA, es muy versátil y facilita la entrega de la mercancía en diferentes lugares. Puede ser FCA domicilio del vendedor, terminal de transporte terrestre, puerto, aeropuerto, etcétera. Y casi siempre lo es, de por sí, en el país exportador. Y se está valorando, reitero, dos FCAs, FCA1 y FCA2, uno para entrega terrestre y otro para entrega marítima. Esa es la finalidad de crear FCA1 y FCA2. Por otro lado, se agregaría un nuevo Incoterm, que es el denominado CNI, que es por las siglas Cost and Insurance, y que vendría a cubrir un vacío que existe actualmente entre FCA y CFR-CIF. En este caso, FCA, a diferencia en este caso, CNI, el nuevo que se pretende dar a conocer, a diferencia de FCA, va a incluir el costo del seguro internacional, pero por cuenta del exportador. Pero, a diferencia de CFR y a diferencia de CIF, no va a incluir el flete internacional. Esto es un Incoterm donde el riesgo de transporte se transmitirá del exportador al importador en el puerto de origen. Todo esto también se los voy a hacer llegar a través de una diapositiva especial donde explico todo esto, pero que no me pregunten por qué, no está aquí, pero básicamente es eso. El CNI viene a cubrir vacíos entre FCA y CFR-CIF, dependiendo del tráfico. CNI va a incluir costo de seguro internacional, a diferencia de FCA, pero por cuenta del exportador, y no incluirá flete internacional. Y el riesgo del transporte se va a transmitir del exportador al importador en el puerto de origen. DDP, les decía yo, que posiblemente se fuera a eliminar, pero también hablan de una posibilidad de desdoblar el DDP. ¿Y cómo es esto de desdoblar el DDP? Pues nada, que lo pretenden desdoblar en dos Incoterms llamados T de Tito, P de Pedro, o sea, DTP, o DPP, P de Pedros. Va de nuevo. La finalidad también puede ser, al final también puede ser que desdoblamiento de DDP sea en dos Incoterms. D de dedo, T de Tito, P de Pedro, DTP, que será Delivered at Terminal Paid, y DPP, Delivered at Place Paid. ¿Esto qué quiere decir? DTP, cuando la mercancía se entrega en una terminal, que puede ser puerto, aeropuerto, central de transportes, etcétera, en el país del importador, o sea, vamos a pensar acá en México, y es el exportador quien asume el pago de los derechos aduaneros. DTP, los pagos de los derechos aduaneros vendrían siendo por parte del exportador o vendedor. Y en DPP, Delivered at Place Paid, la mercancía se entrega en cualquier lugar que no sea una terminal de transportes, por ejemplo, directamente en el domicilio del comprador, y es el exportador o vendedor quien asume el pago de los derechos aduaneros. Ojo, no hay que confundir el actual DAT o el actual DAP, que son similares, pero no incluyen pagos de importación por parte del exportador. Aguas con ese tema. Entonces, DTP y DPP, no confundirlos con DAP y DAP. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de desdoblar o de desaparecer DDP? Que como sucede con FCA, los aranceles y costos aduaneros en el país de importación los paga el exportador independientemente del lugar de entrega. Por eso, lo que dicen es, no, ¿sabes qué? Vamos mejor a desdoblarlos y vamos a poner que en un caso se pague y que en otro caso se pague, pero después de haber pasado terminal o antes de haber pasado terminal. Ese es el punto
de inflexión entre DTP y DPP. Tenemos varias preguntas. Sí, es enfocada al seguro global. Ok. Dice la primera, ¿con base a qué se tiene que dar aviso a la autoridad para aplicar el factor del seguro global? ¿Cuál sería su fundamentación? Ok, justamente, Anilú, les voy a mandar la regla, el artículo del reglamento, la regla y incluso el formato con el que se habría que dar aviso de este tema del seguro global. Incluso quiero recordar que ya en su momento se les habrá enviado, pero ahora se los voy a enviar a través de Margarita en cuanto terminemos esta charla. ¿Ok? Ajá. ¿Para los seguros se hacen contratos por operación del valor de la mercancía o anualmente? Depende. El seguro global normalmente se maneja por proveedor. A veces se maneja por empresa y ampara todas las operaciones que se realicen durante un año calendario. Dependerá de su aseguradora. Eso tendrán que hacer es muy variable, Héctor. Igual repetir la pregunta del fundamento que así se trasladó. Es lo que voy a mandar. Yo ahorita eso se los voy a enviar para que ustedes tengan claro este tema, porque sí me interesa que lo tengan bien claro. Reitero, les sugiero, hagan contratos con sus proveedores. Ustedes como proveedores hagan contratos. Les van a evitar muchos dolores de cabeza. Yo sé que es muy complicado, yo sé que de por sí ya tienen muchas cosas que hacer. Yo lo sé, todo lo que ustedes me digan. Yo como abogado no les puedo decir más que tengan contratos para todo. Y sobre todo, algo que no se me vaya, que no quería que se me olvidara. Cuando ustedes le dan a conocer, ustedes traen una factura de importación y viene un Incoterm, ¿ok? El agente aduanal no tiene la capacidad para cambiar el Incoterm si ustedes no le indican que el Incoterm es incorrecto, ¿ok? A veces puede darse el caso de que traigan, no sé, un Exports y no estén declarando flete. Espérate, es que no era Exports, era CFR. Ah, bueno, el agente aduanal no sabe eso. Entonces, yo lo que les digo a los agentes aduanales es, a ver, ustedes en su carta 317 no cambien Incoterms nada más, y mucho menos lo firmes tú, agente aduanal. Haz que el importador sea quien te emita una aclaración respecto a ese tema, justamente porque puede meter en problemas al importador. Porque imagínense que la gente diga, no, pues es que ya me dijo por teléfono que no es Exports, que era CFR. Por lo tanto, pues no tengo que incrementar los fletes, ¿no? Como no. Y como por dónde, ¿no? O sea, eso no lo puede saber el agente aduanal. Entonces, yo a los agentes aduanales siempre les digo, aguas con el tema de incrementables. Y ustedes, y les voy a decir una cosa, a veces el área de tráfico de las empresas no saben que tienen contratados un seguro global. Se los digo por experiencia. En una empresa resulta que llegaron a revisar materia fiscal doméstica, deducción de seguros internacionales. Y dijeron, no, pues vamos aquí, a ver, ¿de qué seguros internacionales están hablando? No, pues de la mercancía que traigo, que no sé qué. Ah, sí. Se entra a comercio exterior y dice, a ver, vamos a ver tus pedimentos. ¿Cómo declaras tus pedimentos? No, pues mis pedimentos son puros CFR. Ah, sí. Ah, ¿y dónde está el seguro? No, pues no hay seguro. ¿Cómo no? Si yo aquí tengo un seguro que tú estás deduciendo internacional. ¿Cómo va a ser eso? Y pum, le pegan a la base gravable. Y el tema que iba a ser doméstico se volvió un problema de comercio exterior. ¿Y para qué les cuento el problema en que se presentaron? Porque además, valor en aduana rechazado, tuvieron que pagar multas, el agente aduanal responsable solidario de la omisión de contribuciones, una catástrofe en esa empresa. ¿Qué pasa si no hemos declarado el seguro global ya que no sabía la existencia de la póliza? Pues vamos a rectificar, ¿no? Eso sería lo que habría que hacer. Eso es lo que habría que hacer, rectificar para pagar diferencias. Recuerden ustedes que al final, en los procedimientos simplificados, las discusiones en materia aduanera permiten, en el comercio exterior, permiten la presentación de un pedimento global complementario, justamente para que no tengas que hacer todas las rectificaciones de todas las operaciones. Exacto, con un complementario podría ser, dentro de los 3 meses del año que sigue, ahí hay que ponerse al corriente.
Aguas con eso. Insisto, a veces ni siquiera ustedes mismos saben que tienen un seguro pues de póliza global. Incluso, como les dije hace rato, no, pues es que yo traigo CIF, yo ya pagué los seguros, ajá, pero traes otro seguro por acá. ¿Qué onda con ese seguro? Ese seguro no se puede quedar volando, porque mentira que cuando... Es un tema, la cuestión de los seguros, les pido por favor que lo chequen con la información que les va a decir, con la información que los vaya a hacer. Sí, claro, puedes evitar multas, Suri, puesto que no te ha caído la autoridad, y como el cumplimiento va a ser espontáneo, pues no vas a tener que, en todo caso, pagar actualizaciones y recargos en un momento dado, ¿no? Entonces no habría multas, nada más hay que esperar que no caigan, ¿no? ¿Dudas, preguntas, comentarios, recomendaciones, sugerencias? Próximo curso, ¿de qué les gustaría hablar? ¿Quieren hablar de contratación internacional? Podemos platicar un poquito de contratación internacional. ¿Quieren hablar de seguro global? Pues si quieren nos echamos el de seguro global. No tiene mucho chiste, nada más hay que hacerlo. ¿De qué quisieran hablar? No me han mandado, llevo casi 14 meses o 15 meses pidiéndoles que me manden los temas y no me los mandan. Fracciones arancelarias. Pequeño detalle con fracciones arancelarias. IMEX podría ser. Auditorías preventivas, esa me gusta. Auditorías preventivas puede ser. De hecho, acabo de tener la oportunidad de acudir a una con gente de ADACE, de Administración de Auditoría de Comercio Exterior, donde nos dieron a conocer supuestamente el libro blanco y los puntos más importantes que van a verificar en una auditoría, y podría ser un buen tema, fíjense. Nos vamos con auditorías preventivas para el próximo curso. Puntos a considerar para auditorías preventivas en materia de comercio exterior. Para que ya curso denominado auditorías preventivas o puntos a tomar en consideración para atender correctamente auditorías en materia de comercio exterior. Creo que puede ser un buen punto en donde iniciaríamos por justamente cuáles son los puntos que hay que determinar, cómo se podrían corregir y en caso de que no se corrijan, cuáles serían las sanciones si la autoridad nos cae, ¿no? Esperemos que no. Esperemos que el cambio de gobierno los atonte un poquito y no nos vayan a caer pronto. Yo les voy a decir una cosa, y me lo preguntan mis clientes, tanto agentes anales como importadores y exportadores. Oye, es que quiero que me hagas una auditoría. ¿Ok? Vamos a hacer una auditoría. Las auditorías normalmente son aleatorias por parte de quienes hacemos auditoría. Hacer una auditoría extensa al 100% a veces es imposible, sobre todo por el número de operaciones. Lo que se busca es estadísticamente tomar muestras representativas para poder decir, bueno, pues si yo traigo mercancía de aquí, de acá, bajo estos supuestos, haces una matriz y vas sacando información. Y minimizas de alguna manera algo. ¿Qué es lo que desafortunadamente sucede? Yo tengo muy mal ojo o muy buen ojo, porque agarro las que están mal. Entonces, como agarro las que están mal, me mortifico, porque digo, tengo que ir subiendo, tengo que ir incrementando mi muestra. Yo todo lo asemejo con el tema de los médicos. Los médicos, si te van a operar porque tienes un cáncer ahí en algún lado del cuerpo, pues van a agarrar y van a quitar el cáncer. ¿Y qué van a hacer? Van a revisar que los márgenes se encuentren libres de tumor o libres de cáncer. Y resulta que durante la operación mandan a que hagan una biopsia que se llama biopsia intraoperatoria para ver si los márgenes están libres, si no hay células cancerosas. Y resulta que sí hay, pues tienen que quitar más, y tienen que quitar más, entonces, pues ya mejor cierran y ya que se vayan a rezar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que estar buscando más y más y más y más. Entonces, auditorías preventivas se me hace que es interesante, lo manejamos así. Margarita me está diciendo que ya hablé mucho, y hoy no traía ganas de hablar, de hecho. Espero que les haya servido esto que les acabo de platicar y nos vemos dentro de un par de semanas o 3, 4 semanas con este nuevo curso. Nos vemos pronto y pues que tengan buena tarde. Adiós.
Ah, la información la va a enviar Margarita. ¿A dónde? No, mandando los correos. A los correos que ya tienen previamente registrados. Yo ahorita me comprometo a mandar la información. Los anteriores eran muy cortos. Yo lo sé, pero la culpa la tiene la que está aquí enfrente. Yo no. Yo por mí encantado de seguir compartiendo con ustedes, pero necesito más información, necesito más retroalimentación de ustedes. Ya los quiero escuchar. Para eso es este sistema. En la próxima voy a hablar menos, se los prometo. Gracias. Saludos. Bye.